Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del más allá. De la medianoche con 43 minutos y es momento de abrir el espacio para que todos aquellos amantes del terror, del suspenso, del misterio, del horror, disfruten de todas estas leyendas, de estas historias, anécdotas, de los encuentros con el mundo paranormal. Con todas esas leyendas que en cada estado, en cada parte de nuestro país se siguen contando. Algunas ya desde hace cientos de años, que van pasando de generación en generación. O tal vez nuevas historias que se van creando a raíz de los acontecimientos de los últimos años en alguna localidad, en algún establecimiento, en algún cementerio. Déjame presentarte la primera historia de esta noche de las crónicas del más allá. Y en esta noche abrimos con esta historia. Las campanadas. Lo que les voy a platicar me sucedió hace poco tiempo en un pueblo que se encuentra muy cerca a Guadalajara. Curiosamente, conserva aún tradiciones y costumbres antiguas. Sucedió que por causa de mi trabajo como asistente de investigación, fue necesario salir de la ciudad para ingresar a un mundo lleno de leyendas. Mi primer encuentro con los pobladores de este lugar fue en casa de Armín. Ahí era el espacio en el que nos proveerían de alimentos durante el día. Solamente íbamos los fines de semana, el sábado y el domingo. Nos quedamos a dormir en una casa que nos prestaba la cuñada de Armín. Esa casa se encontraba en proceso de construcción, pero ya no estaba en obra negra. Casi estaba terminada por completo, así que era cómodo estar ahí. El pueblo del que les hablo se encuentra en la ribera de Chapala. Se encuentra rodeado de pueblos que pertenecen unos a Jalisco y otros al estado de Michoacán. Cuando me dijeron que iba a trabajar a Chapala, me imaginé que era un lugar más conocido. Sin embargo, no fue así. Antes de llegar a Chapala, el conductor tomó una desviación, la cual
nos llevó a aquel pueblo que les comentaré. El poblado está constituido por pocas personas y sus casas se encuentran muy cerca de aquel lago de Chapala. La casa en la que nos instalamos se encuentra en una parte alta del cerro, así que desde ahí se puede ver todo el panorama. Esa noche me salí a apreciar al balcón el lago de Chapala. No supe hasta qué hora me quedé en ese lugar, cuando escuché a lo lejos unas campanadas de un templo. Fue bastante extraño. A esas horas de la noche, escuchar el sonido de la campana con un timbre fúnebre, como si la llamada a misa fuera para un difunto. Después de 15 minutos, se volvieron a escuchar. Se escuchó la primera, la segunda y la tercera llamada para asistir a la misa. Pensé que formaba parte de las creencias de aquel lugar. En el pequeño pueblo solamente había un templo, pero cada poblado estaba cercano y cada uno de ellos contaba con una iglesia. Al menos estaba seguro de que las campanadas que escuché no eran del templo del pueblo en el que me encontraba. Me quedé por un rato más para ver qué más escuchaba, pero ya no sucedió nada y decidí irme a descansar. Al día siguiente, cuando estuvimos en la casa de Armin ya para el desayuno, le pregunté por qué había escuchado llamadas a misa alrededor de la medianoche. Los concurrentes que se encontraban ahí me miraron sorprendidos cuando hice esa pregunta. La esposa de Armin me preguntó que de qué parte había escuchado que venía ese sonido. Yo le respondí que no sabía con certeza, pero al menos estaba seguro de que no había sido en el templo del pueblo. Los lugareños me compartieron que se cree que en el fondo del lago aún existe otro pueblo, el cual desapareció hace mucho tiempo, cuando el nivel del agua subió mucho. Pero también existe la creencia de que fue hundido porque sus pobladores practicaban la brujería, los ritos malignos y muchas cosas más. Así que cuando se escuchan las campanadas del templo a la medianoche, significa que alguien del pueblo va a morir y su alma no va a poder irse al cielo. Su alma se irá a otro lugar. Yo me quedé sorprendido al escuchar aquellas explicaciones que me dieron. De esas versiones tan peculiares acerca de esas campanadas. Obviamente, en primer lugar, no lo creí todo. Pero lo que sí era cierto es que había escuchado el sonido fúnebre a la medianoche sin duda. Había sido real. Al otro día, listos para comenzar la jornada laboral, olvidando un poco lo sucedido la noche anterior, bajamos al pueblo. Había un grupo de personas que se encontraban reunidas afuera del templo. Estaba mi compañero de trabajo y yo. Nos acercamos para saber lo que estaba aconteciendo. Una anciana se acercó a nosotros y nos dijo que don Serafín había muerto. Por la noche se encontraba bien, pero al amanecer, su cuerpo había amanecido muy extraño ya. Aparte de que había amanecido sin vida, el estado del cuerpo era cadavérico, como si llevara mucho tiempo ya fallecido. Nadie pudo saber con exactitud qué fue lo que le ocurrió.
Todos se encontraban muy alterados, angustiados. Habían ido a buscar al párroco para que fuera a darles los óleos benditos y de esta manera su alma pudiera descansar en paz. En ese momento me acordé del comentario de la mujer de Armin respecto a escuchar las campanadas fúnebres a medianoche. Incluso pensé que a esa hora había sido la hora de la muerte de don Serafín. Me di cuenta de que me estaba dejando llevar por los comentarios que me habían hecho. Sin duda, era un hecho poco común lo ocurrido, tal vez coincidencia. Así que nos despedimos y nos dispusimos a visitar a la siguiente vivienda para poder entrevistarlos. Fue complicado lograr conseguir información pertinente al respecto, porque las personas se encontraban muy angustiadas, temerosas. No dejaban de hablar de lo acontecido y del miedo que les daba escuchar de nuevo el repique de la campana de un templo que no conocían. No sabían de dónde venía. Solamente al escuchar el aviso fúnebre los ponía nerviosos. Le pregunté a algunas personas que si era posible escuchar el campanario de los pueblos vecinos o de los que se encontraban del otro lado del lago. Y ellos me respondieron que de los poblados cercanos sí era posible escucharlo, sobre todo si se encontraba el pueblo quieto. Pero a esa hora de la noche, nadie salía a tocar la campana. Hubo personas que dijeron que a don Serafín se lo había llevado la muerte por ser curandero. Yo les pregunté que a qué se dedicaba aquel hombre y me respondieron que curaba con hierbas, con rezos, y que si alguien le pedía que hiciera un favor, de los muy conocidos, de los amarres, o tal vez para pedir por dinero, él lo hacía. No quisimos preguntar más. No todas las personas habían escuchado el sonido a la medianoche. Quise pensar que no lo habían percibido porque ya se encontraban dormidas. Esa tarde regresamos a Guadalajara, consternados por lo sucedido. El siguiente fin de semana que fuimos al pueblo de nuevo, los ánimos estaban más tranquilos. Ya nadie hablaba de lo acontecido el fin de semana anterior. Y realizamos las actividades normalmente. Por la noche, de nueva cuenta salí al balcón. Pero en esta ocasión puse toda la atención necesaria ante cualquier acontecimiento extraño que pudiera ocurrir. Traía conmigo unos binoculares para poder distinguir cualquier movimiento a la distancia, pero no contaba con la oscuridad total. No era noche de luna llena, por lo tanto, no estaba a mi alcance ver nada en lo absoluto. Me quedé un rato observando el lago, con la remota idea de poder distinguir la cruz del templo que sobresale a través del agua, pero no la pude ver. Después de un buen rato de encontrarme ahí y no ver nada ni escuchar nada, decidí irme a dormir. Al darme la vuelta alcancé a escuchar con claridad un murmullo que provenía del exterior de la casa. En ese momento me quedé paralizado. Me quedé un rato más para poder escuchar de nuevo aquel sonido. Y de nuevo escuché algunas palabras poco entendibles que se escucharon un poco más fuerte. En un principio, creí que podría ser algún vecino que estaba tal vez tomando, el cual no se daba cuenta dónde estaba, hacia dónde se dirigía, qué iba pasando por la calle. Pero me quedó una sensación extraña. Sin entenderlo, de nuevo utilicé los binoculares, pero no pude ver nada. Lo que pude distinguir fue el ruido del agua cuando alguien se sumerge en ella. Corrí a decirle a mis compañeros de trabajo que alguien andaba en el lago, que era peligroso si esa persona se encontraba en estado de ebriedad. Tal vez podría ahogarse. Y ellos me dijeron que era mejor permanecer en el interior de la casa. No conocíamos las costumbres de aquel lugar, de aquellas personas. Además, para poder llegar hasta el lago era necesario bajar por un camino sumamente difícil, el cual era preferible esperar al día siguiente. Por la mañana, cuando me desperté, me incorporé para asomarme por la ventana si podía ver algo, pero todo se encontraba en completa calma. El lago
Estaba en una tonalidad azul inigualable. A la hora del almuerzo, comenzaron a comentar que tuviéramos cuidado. La noche anterior, se habían escuchado ruidos inusuales muy cerca del lago. Probablemente era la muerte que de nuevo rondaba por el alma de alguna persona. Yo le comenté a Armin que había notado algo raro cerca del lago y él me dijo que tuviera cuidado, que era mejor que nos fuéramos temprano. Armin me dijo que la mayoría de los pobladores saben de la existencia de algo que existe allí en el lago. Aquellas llamadas fúnebres a la medianoche solamente era el aviso de que algo estaba cerca. Todo esto sucede porque alguien le pide un favor a aquel ente y él lo cumple. Pero a cambio, pide el alma de alguna persona. Nunca han sabido por qué o para qué necesita llevarse a alguien. Lo cierto es que él toma la ofrenda y la sumerge al lago junto a él. Jamás se le vuelve a ver a esa persona que se lleva. Por lo general, prefieren que le entreguen el alma de algún joven. Armin terminó diciendo que era mejor permanecer alejados del lago por la noche, para evitar cualquier accidente. Sin duda me pareció una historia increíble, pero no podía entender cómo podían creer en esa leyenda. Ese día salimos a realizar nuestras actividades. Pasaron las horas y al momento de regresar ya estaba oscureciendo. En ese pueblo no hay alumbrado público, así que cuando íbamos de regreso, el camino se encontraba en completa oscuridad y solamente alcanzábamos a ver la poca luz que llegaba de las viviendas. Sin embargo, conforme avanzábamos, la luz que emitían las casas se iba quedando atrás. Ahora estábamos ya en completa oscuridad. Prendí la lámpara del celular para no dar un paso en falso y caer. Entre la vegetación escuchamos un ruido como si algún animal estuviera ahí, rondando. Les pregunté a mis compañeros si era posible que algún animal estuviera escondido entre la maleza y ellos me respondieron que sí, que camináramos con mucho cuidado y algo de temor porque ya era muy noche. Se escuchaba el crujir de las ramas a su paso. Pareciera como si aquello caminara el mismo rumbo que nosotros. Aceleramos el paso un poco porque sentíamos que en cualquier momento algo podría abalanzarse sobre nosotros. Al llegar a la casa por fin, abrimos rápidamente la reja, nos metimos con rapidez, cerramos el cancel con candado y nos fuimos prácticamente corriendo hacia el interior de la vivienda. Cerramos la puerta con llave. Me asomé por la ventana para ver cómo se movían los arbustos que se encontraban al exterior. Estábamos muy nerviosos. Durante la noche se pueden escuchar ruidos extraños que provienen fuera de la casa. Había mucho viento, el cual hacía que el agua del lago se moviera con más fuerza. Se alcanzaba a distinguir a lo lejos el choque del agua con la tierra. El sueño poco a poco comenzó a vencerme. Dejé de escuchar esos sonidos, pero poco antes de que estuviera en un sueño profundo. De nueva cuenta, escuchamos aquellas campanadas. Después, un silencio absoluto en medio de la noche. Por lo que me habían dicho los pobladores, sabía que significaba la salida de alguien o algo de aquel lago. Me quedé durante un rato sentado sobre la cama. Las ventanas que daban al exterior eran con cristales enormes, lo cual permitía ver al exterior sin necesidad de levantarme. Durante algunos minutos estuve atento ante cualquier indicio de que algo estuviera afuera de la casa. En ese momento vi como una sombra se deslizaba cerca del ventanal. No se detuvo ante la ventana. Pasó rápido, pero alcancé a distinguir esa sombra que pasó por fuera de las ventanas. Pasaron los minutos y yo me quedé sentado en la cama con las piernas recogidas. Solo estuve dormitando por momentos.
ya que tenía mucho miedo de que esa sombra que vi pasar lo volviera a hacer. Después me ganó el cansancio. Me quedé dormido. Por la mañana, después de que todo había pasado, acudimos a una casa y ya estaban las personas comentando lo de la noche anterior, que no encontraban a una persona. Preguntamos de quién se trataba y esta vez se trataba de Juan, el hijo de don Manuel. Hasta lo que sabían, el joven se había quedado con sus amigos muy avanzada la noche. Decidieron acercarse al lago para beber un rato más. Uno de los amigos dijo que se retiró temprano y que no pudo ver nada. En cambio, otro compañero, llamado Andrés, comentó ya cuando Juan se encontraba en estado de ebriedad, que comenzó a decir palabras sin sentido. Comenzó a insultar a lo que viviera en el lago, que no le tenía miedo. Él dice que trató de convencerlo para que se retirara del lugar y que no estuviera diciendo más tonterías, que se fuera a su casa. Pero no lo consiguió. Finalmente se llevó a su amigo del lugar y lo dejó afuera de su casa después de algunas horas, y cada quien se retiró a descansar. Los padres de Juan afirmaron que su hijo nunca llegó a la casa, que lo estuvieron esperando hasta muy tarde, sin lograr que él entrara por la puerta, ya casi al amanecer. Fueron a buscarlo a casa de cada uno de sus amigos, pero les dijeron que no sabían nada. Acudieron a buscar a los pescadores para que los ayudaran a encontrarlo. Quizá él se había regresado al lago, después de que Andrés se había retirado. Todos los pescadores cercanos dejaron sus actividades y comenzaron a buscarlo. Después de varias horas de búsqueda no encontraron nada. Uno de ellos encontró solamente un zapato de él. Concluyeron que tal vez se había ahogado, pero no encontraron el cuerpo. Todo el día se dedicaron a la búsqueda de Juan, sin conseguirlo. Ya cuando el sol comenzaba a ocultarse, decidieron dar por finalizado el trabajo. Todos ya se encontraban cansados y tristes, así que dieron por muerto a Juan. Sin tener un cuerpo al cual velar, la madre de él no daba crédito a lo ocurrido. Las personas del pueblo le decían que era necesario mandar decir una misa y a su vez hacer los rituales funerarios. Ella, en un estado de desesperación, gritó que su hijo no estaba muerto, por lo que no iba a realizar nada, ya que no habían encontrado el cuerpo. Después de todo lo acontecido, tuve el impulso de decirle lo que había visto y escuchado, pero no lo hice. Pensé que de nada serviría el que se enteraran de eso. Al contrario, sería más doloroso para su madre saber que su hijo se encontraba en el fondo del lago, en aquel pueblo hundido. Todo el pueblo se encontraba alterado una vez más, debido a lo sucedido con Juan. Después de la desaparición de Juan, y al no haber encontrado el cuerpo, simplemente se resignaron, dieron por hecho que había muerto. Pero su madre guardaba un poco la esperanza, era la única, de que en algún momento él apareciera. Pero no sucedió, al menos el tiempo que estuvimos yendo a ese lugar. En una ocasión, platicando con Armin y su esposa, fue posible abordar lo del pueblo hundido, y nos platicaron que se cree que hace mucho tiempo el lago de Chapala se encontraba más retirado de la tierra. Mantenía una distancia considerable a la que actualmente se tiene, y por eso había un pueblo cercano a este lago. Pero en una época hubo una temporada de lluvias muy intensas, y según lo que se decía, durante muchos días estuvo lloviendo a cántaros, lo que hizo que el lago creciera mucho más de lo normal, a tal cantidad que llovía que se inundó el pueblo. Según Armin, comenta que en temporada de sequía, el nivel del lago baja tanto que se puede alcanzar a ver la cruz de un templo que sobresale. Pero esas ocasiones son muy pocas,
porque es necesario que disminuya mucho el agua para que se pueda ver. En realidad no se sabe qué sucedió con las personas que habitaban aquel pueblo, ya que esto pasó hace muchos años. A él se lo contaron sus abuelos y a ellos sus ancestros. Lo que se cree es que todo el poblado completo quedó sepultado debajo de esas aguas. Y algunos piensan que también son las almas que siguen penando de aquel poblado, que murieron sin darse cuenta, que murieron ahogados. Se cree que los habitantes hicieron un pacto maligno con un ser que habita dentro del agua. Pocos son los que se atreven a decir que lo han visto. Sobre todo los pescadores dicen que hay veces que en la madrugada se ve cuando un remolino de agua se dirige hacia ellos. En ocasiones se detiene y desaparece, y en otras pasa de largo sin hacerles nada. Lo que cuentan es que se le puede pedir un favor, y él lo hace a cambio de un alma. Cualquier cosa que tú desees es posible conseguirla con la ayuda de aquella entidad. Pero para poder contactarlo, es necesario estar muy en lo profundo del lago a medianoche para que él se aparezca. Hubo una ocasión en que un pescador se atrevió también a pedir algo. Estaba desesperado por la escasez de peces, ya que no conseguía llevar alimento a su casa. Un día, se fue a las 12 de la noche y le gritó que lo ayudara. Que aquella entidad que estuviera viviendo en ese lago saliera, se manifestara y que lo ayudara. Aquel ente apareció y le dijo que iba a obtener lo que él quisiera, pero a cambio, quería a la primera persona que se le apareciera en la orilla del lago, cuando él terminara de pescar. El pescador lo pensó por un momento, y en eso recordó que todos los días iba a la laguna a pescar su perro. Con aquella alegría de ver de nueva cuenta a su amo, lo esperaba cada que regresaba de pescar. Entonces el pescador aceptó el trato. Esa noche logró pescar más de lo que podía imaginar. Se sentía contento y agradecido con el Chan, así le llamaban algunos, por su ayuda. Cuando iba de regreso hacia la tierra, recordó el trato que había hecho con él. Su sorpresa fue muy grande cuando vio a la orilla del lago a su hijo el mayor. Con señas desde la lancha le decía que se retirara de ahí. Le movía con desesperación los brazos sin lograr conseguir que su hijo se fuera de la orilla. Cuando se acercó a la orilla del lago, le preguntó a su hijo que qué rayos estaba haciendo ahí, si nunca se había interesado en esperarlo. Él le respondió que su madre se sentía muy mal, por eso fue a ayudarlo para que regresara lo más pronto posible a su casa. Con temor, el pescador le dijo a su hijo lo sucedido y lo mandó muy lejos con otro familiar. Durante el tiempo en el que su hijo estuvo fuera, no le sucedió nada. Pasaron varios años hasta que el pescador tuvo confianza y le permitió regresar a su hijo. La primera vez que llegó, él quería irse a bañar al lago, a lo cual su padre se negó. Por la noche, cuando estaba el hijo del pescador bebiendo alcohol a la orilla del lago, a todos se les ocurrió meterse a nadar. Aquel joven no dudó en hacerlo, y a lo lejos comenzaron a escucharse las campanadas de un templo. El joven ya no salió del lago. Le ocurrió lo mismo que a Juan. Nunca encontraron su cuerpo. Una vez más, la historia se repetía. Aquel ente, aquel ser, había regresado para cobrar la vida de alguien más. Porque en Desvelados tenemos más crónicas del mar.
más allá.